Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, queridos amigos de Economía Ahora, una vez más con ustedes en el programa, en el último programa del año, ya que de tantos años que nos unen, y por supuesto están viendo a mi lado a una estrella del ballet. No vamos a hablar de ballet porque yo no puedo hablar de ballet, pero sí vamos a hablar de política, porque Maximiliano Guerra hace rato que está oteando la política, no solo que volvió al país, sino que además está hablando de política y viviendo la política, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Gente que fuera outsider de la política, que se incorpore a la política, de una política que para mí, forma de ver, está demasiado vieja. Gracias, Maximiliano, por brindarnos este tiempito en esta tarde de diciembre y en este fin de año que nos golpea bastante a los argentinos por todo lo que está pasando, independientemente de las elecciones del año que viene. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por invitarme y bueno, para charlar un poquito. Nos golpea, pero no seamos tan, digo yo, sugiero, no seamos tan así. Tenemos campeones del mundo en Eso la es verdad, selección, eso es verdad. nos enteramos que quien diseñó uno de los estadios más importantes de Qatar es un argentino. Empecemos a ver las cosas que tenemos y la mitad del vaso lleno, ¿no? Creo que es importante justamente por lo que decís, porque el año que viene va a ser un año duro, un año difícil, un año donde el gobierno va a tratar de poner 500.000 palos en la rueda para seguir ellos con el poder y no lo van a lograr. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver el cambio, ¿no? Donde tenemos que ver los valores de nuevo, donde tenemos que ver los talentos que tenemos, el recurso humano, el recurso natural que tiene la Argentina y bueno, y empezar a cambiar un país que lamentablemente, sí, ahí estoy de acuerdo con vos, que lamentablemente hace tantos años le están pegando, ¿no? Así es, pero justamente el cambio, yo creo que fue bastante interesante que después de 3 gobiernos kirchneristas prácticamente le den la opción a un gobierno nuevo que no se esperaba que pudiera ganar, y cuando gana, como que la sociedad entendió que el cambio que debería haber hecho no lo hizo, y volvemos ahora al peor gobierno kirchnerista. Ahora, Juntos por el Cambio, estamos viendo una pseudo fractura entre los que todavía son, los que ya se plantean que son, y los que aún no se plantean que son candidatos. ¿Vos cómo ves esa lucha interna? Yo creo que hay una sana competencia. Creo que lo que tenemos que ver objetivamente es que Juntos por el Cambio tiene varias posibilidades presidenciables. Sí. A ver, hay dos que son muy fuertes, ¿no? Que una es Patricia Bullrich y otra es Horacio, donde, bueno, podemos ver claramente dos modelos de acciones a seguir, pero con un mismo objetivo en un punto, ¿no? Que es el cambio. Yo creo que eso es lo que tenemos que valorar. Y después la competencia, para mí la competencia es sana. Vos fíjate que ¿Puedo volver al fútbol un cachito? Fíjate que nuestra selección adelante. Somos futboleros todos. Llevó bastante tiempo para acomodarse, o sea, desde cuando empezó Scaloni, que muchos no le creían, la mayoría no le creían, no confiaban en Scaloni, no sabían para dónde iba. Yo al final terminó siendo, fíjate vos que las paradojas de la vida, ¿no? Terminó siendo el director técnico que menos partidos perdió en su ciclo, ganó la Copa América
¿Qué más ganó copas ganó? la Intercontinental, y todo en el periodo de un año y medio. Sí, sí, Ganó la Copa América, la Intercontinental y contra Italia en Wembley, sí. y ganó la Copa del Mundo. Con un equipo que se concentró muy fuertemente en ir para adelante en el trabajo en equipo, en las voluntades, en los deseos, en el mérito, en el ganar partido a partido, en no creerse nunca más de lo que eran, simplemente eran un equipo de fútbol, que en el fútbol puede ganar o perder. Y sin embargo, logramos eso. Y yo creo que esta es la competencia sana que tenemos en Sí, Juntos por el Cambio, que ya. creo que es la necesaria también, porque ¿qué pasa? De esa competencia va a salir el mejor. Va a salir el que quiera la gente. Sí, Esto es correcto, lo correcto. importante. Correcto. Yo creo que el seleccionado, y seguimos con el fútbol, que es importante, nos demostró cómo podemos cambiar un equipo y con un objetivo común y con la lucha de todos y no la preponderancia de nadie, podemos llegar al objetivo que queríamos. Hoy en política estamos un poco en ese aspecto, creo yo. La sociedad está cansada, está agobiada, hemos exportado mucha gente. Por suerte tenemos gente como vos que a pesar de haber pertenecido mucho al exterior, volviste a tu país y participa de la política. Pues no es fácil participar de la política estando fuera de la política. ¿Por qué? Porque te dicen, y bueno, este país no lo cambia nadie, tenemos que darlo vuelta como una media. Y con esa argentinada, este, dejamos pasar dejamos pasar, y así se nos fue la vida. Y así se nos fue un país que no entienden afuera cómo estamos así. ¿Vos cómo ves Sí, eso? a ver, yo creo que, a ver, primero voy a lo primero. O sea, yo me involucro en política activamente Sí, porque por una decisión que siempre tuve en realidad, ¿no? Desde muy chiquito, yo fui muy político, muy interesado, muy informado con respecto a lo que pasaba en mi país. Lo veía desde afuera, muchas veces el que siempre vivió acá no lo sabe, pero afuera a veces se ve la realidad mucho cruda. más nítida, no cruda, más Sí, nítida que acá, porque por ejemplo, qué sé yo, un diario italiano escribe sobre la Argentina sin ninguna subjetividad, o sea, son tremendamente objetivos. Entonces vos empezás a leer cosas que pasan en la Argentina que por ahí yo hablaba con mi familia y mi familia no estaba ni enterada que estaban pasando. claro. Entonces yo decía, qué bueno esto de algún día poder volver, ¿no? a mi país con una mochila llena de herramientas que yo he vivido. Qué sé yo, me acuerdo, por ejemplo, lo primero que me sucedió cuando me fui a vivir a Londres. Lo primero que le digo a mi vieja cuando hablo por teléfono con ella, le digo, vieja, acá los teléfonos públicos funcionan. Claro. O sea, estas cosas, ¿entendés? Decir, la pucha, Magnífico, claro. ¿entendés? Qué sé yo, hay orden en la calle, en el tránsito. Bueno, pero digo, a ver, cositas así. Entonces, empezar a recoger herramientas. Y bueno, y por supuesto, después una necesidad y sí, una necesidad, ¿no? De volver a mi país y de devolverle a mi país algo que me dio, porque mi país a Claro. mí me dio educación pública, me dio una carrera pública, me dio los primeros aplausos pagándome ya un sueldo, me dio esos primeros aplausos que me empujaron a decir, anda por ahí, pibe, que vas bien. Eh, y todo eso yo se lo tengo que devolver a mi país en algún momento. Y lo que no tengo que hacer, que es lo que, bueno, que el argentinismo lo tiene como muy clavado y grabado, es mirar de afuera el partido y decir qué cambios hay que hacer en el equipo. Claro. Yo creo que no hay que mirarlo de afuera, hay que meterse en la cancha a jugar el partido, porque se ven distintas las cosas. Entonces, bueno, esto fue esta vocación que también era paralela y siempre fue conmigo, de la política y de poder aportar y de poder ayudar y de poder decir, che, a ver, ¿por qué no hacemos un proyecto de ley que tenga que ver con, por ejemplo, reordenar el tránsito y viste que en las esquinas cuando van a doblar los autos sepan que tienen que parar? Digo, pavadas estoy diciendo, pero cosas que son necesarias para recuperar cosas que hemos perdido. El Recuperar cosas que respeto, hemos perdido, que es el respeto, respeto a la gente. eh, entre nosotros, entre todos. O sea, yo quiero que me respeten. ¿Y qué tengo que hacer yo para que me respeten? Respetar al otro. Es simple, no es muy Ahora, difícil.
Ahora vos en su momento participaste muy fuerte en la anterior y a mí me asombró la fortaleza que tenías y llegado el momento no llegaste a participar más. Hoy, si hoy Patricia fuera presidenta, vos dentro de su equipo, ¿hacia dónde te orientarías? Mira, yo estoy para lo que Patricia y el equipo creamos que soy útil y necesario. O sea, no me pongo en la cabeza, o sea, yo puedo ser diputado, puedo ser, si querés, senador por la ciudad de Buenos Aires, puedo ir a cultura, puedo ir a lo social, que me interesa muchísimo, porque toda mi carrera trabajé con lo social, trabajé con los pobres, trabajé con los que les faltaban cosas, hasta trabajé codo a codo con Favaloro en sus últimos años. Nada Eh, menos, nada menos. Claro, a ver, digo, a mí lo social me interesa mucho y me interesa mucho la educación. Yo como docente de la danza me doy cuenta las falencias y las cosas que están teniendo los jóvenes hoy en día. A ver, puedo ir a un montón de lugares. Lo que sí quiero saberlo con tiempo, ¿por qué? Porque me gusta prepararme. Tengo un toque profesional que es a lo que voy a hacer me quiero preparar y quiero estar dispuesto, preparado y listo para hacer el rol que tenga que hacer. La cultura obviamente es lo que se cae de Maduro, ¿no? Qué sé yo, dentro de la cultura. Pero como te digo, puedo ocupar distintos lugares. Lo que sí quiero es que sepamos conscientemente dónde puedo ser útil para la sociedad, dónde puedo ser mejor para la sociedad, para la gente. Lo que tiene Patricia, y yo trabajo mucho con Patricia, ya desde que empecé estuve siempre pegado a Patricia. Cuando yo dejé mi candidatura a Sí, diputado en el sí, 21, la dejé porque Patricia también, ella hizo un renunciamiento histórico así es. y, y dejó su candidatura para no justamente generar un conflicto dentro de Juntos por el Cambio y sobre todo dentro del PRO. Ella me plantea si yo quería seguir en la lista o si quería tomar el camino de ir con ella a recorrer el país. Y yo le dije, mira, Patricia, eh, yo recorrí el país bailando toda mi vida, toda mi carrera. Ahora lo que quiero hacer es seguir recorriendo el país, porque yo creo que primero a la sociedad la tenemos que entender. La tenemos que entender. Y así fue que yo fui entendiendo, en realidad, muy rápidamente, que lamentablemente cuando hablamos del país federal que queremos, o que soñamos, o que decimos ser, tenemos un gran conflicto ahí, porque miramos la política desde Buenos Aires. No miramos la política con la idiosincrasia riojana, catamarqueña, jujeña, salteña, tucumana, que cada uno tiene su idiosincrasia y tiene su cultura y su forma de resolver sus problemas. Entonces no podemos estar mirando desde Buenos Aires, porque el prisma es muy pequeño. Claro. No podemos resolver, no podemos resolver el problema de la Pampa pensando que lo vamos a resolver como lo hiciéramos en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en el conurbano, porque son distintas las culturas y las formas de la gente. En el conurbano, por ejemplo, hay que entrar con una mano muchísimo más dura por la criminalidad, la delincuencia, hay que trabajar muchísimo la pobreza, hay que trabajar muchísimo los planes, hay que reconcientizar a la gente de una cultura del trabajo y de educación. Y en La Pampa quizás no. En La Pampa quizás tenés que atacar los problemas desde otro lugar y para eso nada mejor que estar con los pampeanos, que te cuenten y que vos puedas vivir con ellos cuál es la situación y cuál es la forma de ellos de poder salir del problema, porque ahí tenemos que escuchar. Entonces, bueno, preferí hacer eso. Por eso dejé también de lado mi candidatura en ese momento. Y sigo con Patricia Bullrich, porque justamente lo que me pasa con Patricia es que esa franqueza, esa honestidad y esa necesidad de estar cerca de la gente la tiene intacta. Es lo principal para ella. Fíjate que cuando ella hace los tweets, por ejemplo, que habla y le pide al presidente una cosa u otra, fíjate que lo que le pide es todo el tiempo qué pasa cuando el derrotero, si sucede eso, qué pasa con el derrotero con la sociedad. Sí, sí, Esto es claro. lo que tenemos que pensar. Esta es la nueva política. La nueva política es pensar mucho en la gente. Lo que pasa que la gente, yo creo que cuando se va a plantear se va a plantear una campaña, va a empezar a preguntar los cómo. Porque vos viste que hoy la sociedad está repartida en una parte, sigue siendo
el núcleo duro del kirchnerismo, que cada vez es más chico, una parte que es el núcleo duro del PRO, Juntos por el Cambio, que está ahí, y después el resto del universo. Y el resto del universo se está planteando muchas veces al explosivo, al Javier Milei, al que explotó el Banco Central, echo a todos a la calle. Por supuesto que eso es una edad etaria y por supuesto que hay que ver cuando sedimenta y cuando los candidatos estén puestos ya realmente a competir en la lista de largada, ¿no? Porque la gente va a preguntar mucho el cómo, creo yo ahora, porque ya Sí, el sí, qué le dijeron de todo, pero no lo hicieron. lo que pasa es que hay un tema ahí importante, que el cómo hoy no lo puedes decir. A ver, sí podés decir determinadas pautas, podés tener determinadas pautas que Patricia te las dice. O sea, por ejemplo, hay que terminar con los planes, hay que no terminar con los planes porque le vamos a sacar los planes a la gente y los vamos a dejar sin comer. No, hay que terminar con el plan esclavo, el plan eterno y esclavizante. Tenemos que empezar a ver cómo transformar esos planes en trabajo, por ejemplo, cómo tenemos que hacer una reforma judicial, cómo tenemos que hacer una reforma educativa, tenemos Laboral, que verlo impositiva. cultural, tenemos que verlo laboral, que lo laboral va directamente con lo, con Con lo que vos de lo, hablar del con- trabajo. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo hoy tengo, por ejemplo, me quiero poner de nuevo, pero la tengo cerrada, una escuela de danza y no sé cuántos maestros voy a poder contratar sin miedo a que después me hagan un juicio laboral y me terminen sacando hasta los pantalones. Ni más ni Entonces, menos. bueno, hay un montón de cosas. A ver, y después también, por ejemplo, si te llaman a dirigir una compañía hoy en día, tenés que ver qué pasa con los sindicatos. Sí, claro, claro. ¿Qué pasa con los contratos colectivos? ¿Qué pasa con los acuerdos que son usos y costumbres? ¿Qué pasa con todo eso que se fue embarrando y enmarañando? ¿Entendés? ¿Qué pasa en cultura, por ejemplo, con los ministerios, los institutos, las subsecretarías? Con todos esos lugares que recaudan un montón de dinero que después nunca vuelven federalmente a donde corresponden. ¿Entendés? Entonces, todo eso, a ver. Vos podés decir, ¿cómo lo haría? Bueno, primero hay que entrar con mano firme, hay que decir, bueno, yo tengo esta idea. Por ejemplo, en cultura, ¿yo qué haría? Primero empiezo a relevar absolutamente todos los institutos, secretarías, subsecretarías, ministerios y demás que hay en todo el país para ver cómo están funcionando. Ya lo estoy haciendo yo ya estoy haciendo, ver cómo funcionan los museos, ver qué está pasando con el INCAA, con el Instituto del Teatro, ver qué pasa con todo lo que tiene que ver con la educación de la cultura artística. Pero también no nos tenemos que quedar encerraditos ahí, tenemos que ir a ver las culturas naturales que tiene la gente. Por ejemplo, las tejedoras de Jujuy, Es los decir, que lo que hacen vos el vino en decías, San los regionalismos. Mendoza. Claro, o sea, ir a ver también cuáles son las culturas, la cultura del trabajo en el campo, por ejemplo. Cultura interesantísima que nosotros la tenemos, o sea, históricamente la tenemos pero metida en la piel, Sí. ¿entendés? Y bueno, y esa cultura, nadie habla de esa cultura. Al contrario, le pegamos y le decimos que son los que tienen la plata y le queremos cobrar más que a otros. Entonces, bueno, todo eso que hay que ir verificando. Pero Ahora, hay una vos te cosa. das cuenta, Maximiliano, que esto es dar una vuelta a una media. O sea, es un país que necesitas darle vuelta a la media con 4 años de gobierno y lo tenés que hacer rápido. Creo que eso Juntos por el Cambio lo aprendió. Yo creo que los primeros meses vos tenés que determinar cuáles van a ser las pautas de gobierno, no moverte de ahí. Pero para esto te iba a decir, espera, porque quería terminar lo otro que me habías preguntado, Sí, sí, sí. que después el cómo no lo vamos a saber hasta que no nos den la llave del gobierno. Porque lo que van a Porque ahí hacer tenés estos que ver tipos el de acá, Estado, claro. lo que van a hacer estos tipos de acá hasta que se vayan puede ser un desastre peor que lo que ha pasado ahora, pobrecito, con los ucranianos. Van a dejar tierra arrasada de verdad, porque, o sea,
Estos pibes cuando no les salen las cosas como a ellos les gustan, pero como los burkas, ¿te acuerdas de los burkas? Que nos hablaban de los burkas, son así, o sea, son mercenarios, ¿sí? Te van a dejar todo peor de lo que está hoy. Entonces, en realidad el cómo también puede variar, porque, o sea, una cosa es encontrarte el país como está hoy y otra cosa es cómo va a estar dentro de 12 meses. Que sin ninguna duda va a estar peor, seguramente. A ver, después las ideas Y yo creo que si además vas a tener que ver qué compromisos y obligaciones en timing tenés como para ver cómo podés mantenerte a pie en el medio del ring, ¿no? Y absolutamente. Ahora, lo que te quería decir también es que si vos la lees a Patricia Bullrich está marcando una línea de los cómo. Ella tiene, o sea, tiene tremendos equipos de trabajo, que estamos todos trabajando en distintas cosas y una vez por mes nos unimos y vamos viendo todo lo que está pasando eh, para ver justamente los cómo. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio que tiene que ser rotundo, como vos decís, dar vuelta a la media? Tiene que ser un cambio rotundo, eh, pero tratando de hacer sufrir lo menos posible a la sociedad. Claro, ¿A claro. qué me refiero con esto? Primero que le tenemos que decir a la sociedad y que lo sepa ya desde ahora, que el gobierno, por más que cambie, el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo, vamos a tener que ser como la selección, con un objetivo adelante y todos a laburar. Acá no hay Ninguna duda, privilegios, ninguna duda. nos va a tocar a todos. Y después, saber con eso que vamos a intentar que sea lo menos doloroso posible para la sociedad, pero la tenemos que convencer de qué. ¿De qué tenemos que convencer a la sociedad? De que tenemos que plantar una semilla que quizás no veamos la sombra de ese árbol después, Es muy probable, pero sí es para, muy probable. pero sí para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, pero esa semilla la tenemos que plantar y la tenemos que plantar fuerte, la tenemos que ponerle buena tierra, bien eh, fructífera esa tierra, regarla bien y darle la luz que necesita para que ese árbol crezca realmente derecho y como corresponde. Porque en Argentina la tenemos que cambiar, porque hace muchos años que viene así. No solo que hace muchos años que viene así, sino que siempre fue empeorando lamentablemente. O sea, estamos en niveles de pobreza no conocidos, estamos en niveles de inflación que salvo la pequeña época de Alfonsín, de los famosos saqueos y ese armado político para que explotara el país, que vos ya lo conocés y que lo conocemos todo el Famoso, mundo. famoso mayo, mes de mayo, famoso. Claro, entonces, de aquella época, hoy empezamos las cajas PAN con Alfonsín en 186.000 y hoy nos enteramos que medio país vive de los subsidios. Pero fíjate Entonces, vos que las cajas, claro, pero fíjate vos que las cajas PAN, ¿sabés dónde comenzaron? ¿Te acordás dónde comenzaron? Empezaron en el Chaco por las inundaciones. sí, sí, sí. Ahí, Con un ahí problema empezaron. Después, real, con un problema real. real y temporario. Sí, claro. Temporario. Después, ¿qué pasó? Después, bueno, continuaron un poquito, bajaron con Menem y qué sé yo, qué sé cuánto, y después Dualde instaló los planes. El plan que también era temporario, el de Dualde, ¿eh? Y Y después lógico, vino porque Néstor, venimos y de una Néstor gran agarró y crisis dijo, también. estos son, claro, vino Dualde, puso los planes, y vino Néstor, y Néstor, rápido como era, chorro como era, dijo, esto me sirve para comprar votos. Ni más ni menos. Y los instaló. Y los instaló y convenció a todo el mundo que los planes estaban bien y te arruinó la economía del país. Porque vos pensás, No solo arruinó la el economía plan, del país, sino que arruinó un montón de generaciones. claro, pero vamos específicamente a la economía. Entre los planes de Néstor y las jubilaciones de Cristina, Ujú. toda esa plata salió de los impuestos que Sí, nunca volvían. sí, claro. ¿Entendés? Entonces, eso fue vaciando las cajas, vaciando el tesoro, vaciando y Ninguna vaciando y duda. vaciando. Fue como, viste, tener un hermoso barril lleno de agua, ¿entendés? Y cortarle el fondo. Chao, se te fue. Sí, 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 es real, es real, es real. Pero algo tan simple de ver, no sé cómo nos cuesta tanto a veces unirnos. Bueno, ¿cómo ves vos esta grieta que cada vez se agranda más? Pensamos que en el cambio iba a pasar y no pasó.
y hoy no se escucha uno al otro. Porque obviamente Mira, yo nosotros creo, estamos coincidiendo en muchas cosas. Ahora, si yo me pusiera en kirchnerista, te diría que no, con un relato que tampoco acepto datos tuyos. Entonces no hay forma de dialogar. ¿Cómo vas a no, unir a la sociedad? es que no la hay, no la hay, lamentablemente no la hay. ¿Sabes por qué? Porque la grieta no es política e ideológica. La grieta es de valores morales. Entonces vos acá te encontrás con una persona enfrente que está fanatizada y convencidísima de que Cristina fue la mejor presidenta y fue lo mejor que le pasó a la Argentina, Sí, a conozco pesar gente de que así. está, a pesar de que está condenada, ¿entendés? Entonces la culpa la tiene el juez, el fiscal, Macri, o sea, las culpas siempre están afuera de ellos, ¿entendés? Entonces, a ver, bueno, como yo digo a veces, ¿cómo me voy a sentar yo a hablar con un tipo que cuando yo le digo, muchachos, la delincuencia hay que pararla, el narcotráfico hay que pararlo? A ver, el que roba tiene que ir en cana, el que mata, el que viola, el que no La tiene que salir víctima es nunca víctima. más. La víctima es Porque víctima. la víctima es víctima y el victimario es victimario y tiene que ir en cana. No podemos cambiar los roles. Y de repente asumen, viene la pandemia, les viene como anillo al dedo y ¿qué hacen? Liberan 5.000 presos. Vos me liberás 5.000 presos. ¿Y qué hiciste? Un Agrandaste la desastre. delincuencia. Sí, un ¿Qué desastre. hiciste? Abandonando la lucha que comenzó Patricia Bullrich como ministra de Seguridad contra el narcotráfico. ¿Qué hiciste cuando tomaste y la trajiste a la Batakis y dijiste, no, hay que, no a Batakis, perdón, a la ministra de Seguridad, la primera? Sabrina, bueno, sí, estamos Sabrina, seguros que hablamos, sí. La primera antropóloga, ministra de Seguridad. antropóloga. Sí, Digo, Sabina Frederick, ahí está. Sabrina Frederick. Eh, ¿Qué Que hizo no ella? tenía la No, menor hay que idea de seguridad tampoco, ¿eh? No Hay tenía que la menor comprender, idea. hay que comprender porque ellos socialmente no fueron, y qué sé yo, y vos que decís, pues está bien bárbaro socialmente, pero ojo que salimos todos de la misma sociedad. No salimos todos chorros por salir de la misma sociedad. No salimos todos asesinos. Eh, Fíjate vos te vas Eso a es acordar una cierto. cosa. Yo te digo, pues somos más o menos de la misma edad. Yo tengo 55 años, pero yo me acuerdo cuando era No, chico. yo El te paso ladrón, largo, yo te paso largo. bueno, pero más o menos hemos vivido Sí, muchas cosas parecidas. sí, claro, claro. El ladrón tenía códigos. Sí, El ladrón no sí, le robaba a sí, una mujer embarazada. El sí, ladrón no le robaba a alguien que iba. El ladrón no se metía con los viejos. sí, sí, es verdad. Había códigos. Hoy no hay códigos. Hoy el código es perdonar a los choros porque pobrecitos. ¿Viste? Como dijo una vez el gobernador que grita y no gobierna, Kicillof. Dijo, no, bueno, pero no hay que pensar de esa Estigmatizar. forma. No hay que Claro, pero estigmatizar. no hay que estigmatizarlos porque en definitiva, si son pobres está bien, no tienen otra salida que ir a vender falopa. No, mi vida, No, 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 sí. mi vida. Mirá, No, no. mirá el Dibu Martínez, mirá Enzo Fernández, mirá, o sea, ahora que conocemos sus historias, mirá Montiel, Sí, 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 ¿entendés? Un pibe que viajaba 2 horas para ir a entrenar a River, que no tenía un mango, que tenía que pedir, a ver, muchas veces tenía que pedir que lo dejaran pasar sin el boleto. ¿Me entendés? Mira, salió campeón del mundo, no se fue a vender falopa, sí, sí, de ¿entendés? acuerdo. Esa mentalidad Es la que arruinó el eh, país, ¿eh? es la que arruinó el país, pero esa mentalidad que te allana todo y te libera todo para abajo, a ver, ¿qué discusión podemos tener entonces? Entonces te das cuenta que la grieta es de valores, la grieta es moral. Sí, claro, pero eso también lo tenemos que terminar cambiando, porque como se cambiaron los valores de lo que vos hablabas, los inmigrantes, que fueron nuestros abuelos, que vinieron de la guerra, que vinieron a hacerse la América y que la hicieron, pero a costa de laburo, hoy tenemos unas generaciones que dicen, no, no, a mí me mantiene papá Estado. Y yo no voy a ser el boludo que trabaja si gano sin hacer nada lo mismo. Entonces, esos valores son complicados, pues se lo inculcaron a los chicos también. Vos pensás que en nuestra época, como decís vos,
íbamos al colegio y cuando vos traes una mala nota, tu mamá, tu papá te cagaba a pedo. Hoy van a cagar a pedo a la maestra. Mirá si los valores, que como vos decís, los valores Sí, cambiaron. lo sé porque mi mamá es docente y justamente dejó la docencia de grado por eso. Justamente Claro, por eso dejó la claro. docencia de grado. Porque no podía creer que hayan cambiado y se hayan tergiversado tanto las cosas. O sea, como que el alumno y el papá tienen razón. ¿Sabes por qué? Bueno, pero esto es un sistema. Este es un sistema que estuvo planificado. Empezaron a echarle la culpa al colegio de la educación. Sí, claro, claro. Atención con lo que estoy diciendo, ¿eh? De la educación. Sí. Cuando el colegio te tiene que... Es un eh, complemento. no, el colegio te tiene que instruir. El colegio es instrucción. Te tiene que enseñar a sumar, a escribir, a leer, qué sé yo, bueno, y Sí. todo lo que vas La aprendiendo, historia, química, sí. física, historia. Te tiene que instruir. La educación, muchachos, viene de casa. Es de la casa. Ahora, cuando yo te hice así que estabas hablando, es porque tenemos tres generaciones. No es que a los pibes de ahora le pusieron el... Hace No, tres no, no. generaciones. Sí, sí, sí. A ver, la vez pasada estábamos con mi mujer, con Miriam, porque Miriam también trabaja con nosotros, trabaja mucho también con las mujeres, con Patricia y demás, y fuimos a visitar una villa de emergencia ahí en La Matanza. Fuimos con una ayuda de un oftalmólogo que íbamos a hacer unas mediciones de la visión y qué sé yo, gente que nunca en su vida había usado anteojos, ahí a hacer las mediciones para ver, aparte para ver si tienen presión ocular, para ver un montón de cosas que esta gente en mi vida no tiene acceso, ¿entendés? Por eso digo que los planes son esclavizantes. Sí, sí. No tienen acceso, no tienen cómo. Bueno, fuimos con la ayuda de este médico divino, oftalmólogo, qué sé yo, bueno, empezamos a ver, y de repente estábamos haciendo una medición y estaba la abuela, la hija y la nieta. Son tres Entre generaciones las de, versiones, claro. de planes, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Es muy simple cómo cambiamos esto. O sea, empecemos a que no haya la posibilidad de tener un plan eterno, sino que simplemente vos a esa misma gente le decís, mira, hasta ahora fue así, ahora cambiamos, ahora vamos a tener, yo te sigo dando el plan, te voy a seguir pagando el plan, pero vos me tenés que venir a limpiar la plaza, vos me tenés que, bueno, y Correcto, sí. mientras tanto, también te doy la posibilidad de que aprendas un Un oficio, te oficio, enseño a ser claro. plomero, te enseño a ser electricista, te enseño a hacer qué sé yo. Mientras tanto, yo te estoy pagando el sueldo, ya no te estoy dando un plan. Entonces no te estoy regalando la plata. Entonces, ¿qué más hice? Te devolví dignidad. Ni más ni menos. Maxi, se nos termina el tiempo. La verdad que me quedó muy corto. Me quedé con una gana infernal de seguir Bueno, hablando con vos. hagamos Y otro el año que viene, que falta vamos a poquito. hacer, exactamente, vamos a hacer otro el año que viene más avanzada las elecciones porque me interesa tu participación, me interesa tu forma de ser, me interesó sin haber hablado con vos antes todo lo que habías manifestado y tus pensamientos, y porque yo pienso lo mismo y además tanto vos como yo, como tu mujer, como me lo planteas ahora, lo que queremos es que dejar un mejor país para nuestros nietos, aunque nos cueste que sean nuestros nietos o los que sigan a nuestros nietos. Así que de mi parte, Es que, un sí, sí, no, es que si no lo pensamos así, no empezamos nunca. exactamente, exactamente. Un gran saludo de mi parte a Patricia, que la conozco desde que fue ministra de Trabajo y a la cual, con la Dale. cual mantengo una muy buena relación y por supuesto para vos toda la suerte del mundo. Un muy buen feliz año 2023 y que nos ayuden a que todos los argentinos tengamos un mejor futuro. Eso lo deseo de corazón. Así será, así será. Tenemos que tenerlo, tenemos que trabajar para eso y ahí vamos porque ese es el objetivo. Fuerza y Muchas gracias gracias por y feliz todo. año nuevo para todos ustedes también, Muchísimas gracias y próximamente nos volvemos a poner en contacto para cuando ya avanzada la cosa, sigamos hablando de los cómo. Dale. cuando quieran. Abrazo grande. Gracias, Maxi. Igualmente. Maximiliano Guerra, nada más ni nada menos, mis amigos. Y no hablando de ballet, sino hablando de política y hablando de lo que a ustedes les pasa
porque ustedes decidieron muchas cosas. Acá, los que nos teñimos las canas hace mucho tiempo, sabemos que somos responsables de mucho de lo que pasa, porque los que nos gobiernan no vinieron en plato volador. Están desde que están. Gracias a todos, buenas tardes a todos, muy buen 2023. Chau, chau. Chau, Maximiliano, gracias. Chau, gracias.